La Revolución de 1848 fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, porque fue una revolución que se produjo simultáneamente en todos los territorios de Europa y porque es la primera vez que fuerzas muy diferentes, entre ellas participa el proletariado por primera vez como tal proletariado. La revolución, pues fue ahogada en sangre, como se sabe, pero fue muy importante porque marcó el punto de partida de la toma de conciencia de las clases populares. Podríamos decir que el movimiento obrero nace con la Revolución de 1848. Pues Wagner participa de una manera un poco sui generis, pero participa en esta revolución. En Sajonia, Wagner era Kapellmeister de Dresden, o sea, la capital de Sajonia, de 1840, pues en Sajonia la revolución comienza concretamente el 27 de abril de 1849, cuando tropas prusianas invaden Sajonia porque Sajonia no había querido tomar parte en lo que se llamó el Pacto de los 26 Estados. Total, que llegan, se produce un estado de sitio en Dresde, y entonces Wagner se había hecho amigo de Bakunin desde el Domingo de Ramos de ese mismo año, porque Wagner había dirigido la novena de Beethoven, Bakunin asistió, y por razones, vamos a decir, más literarias que realmente musicales, se quedó muy fascinado con la obra y se hicieron amigos. Y entonces, cuando se llega a la situación ya de la revolución, Wagner encarga y sufraga la fabricación de granadas de mano para repartirlas. Él mismo colabora en el reparto en las barricadas. Y en un acto absolutamente enloquecido, pero al mismo tiempo fascinante, desarmado, avanza él solo hacia donde están las tropas prusianas para arengarles y tratar de convencerles para que se pasen a los resistentes. Cosa que lógicamente no logra, claro, pero al menos sí logra que no le disparen y que no le maten, para beneficio de todos. El caso es que, como es natural, se dicta contra él una orden de detención y consigue huir de Dresden gracias a Liszt el 29 de mayo, que además hubo ahí un juego engañando a la policía, haciéndoles creer que iba en un determinado carruaje en el que en realidad quien iba era Liszt, y Wagner iba en otro carruaje. La policía registró el de Liszt y en el que iba Wagner no, y gracias a eso pudo llegar a Zúrich. Y en Zúrich y en otros lugares de Europa tuvo que residir durante la próxima década, porque durante más de 10 años no pudo volver a poner el pie en ningún territorio alemán. Es más, es que ni siquiera pudo asistir al estreno de su propia Lohengrin, que lo estrenó Liszt, la estrenó Liszt en Weimar el 28 de agosto del año 50, ¿no? Entonces, en esos primeros años del exilio, Wagner, en vez de componer, se dedica a la elaboración teórica. Y entonces escribe lo que va a ser su más importante contribución desde el punto de vista teórico, que es Ópera y Drama, que el libro se publica en 1850, lo había acabado en enero, y es un texto absolutamente fundamental, muy farragoso, como todo lo que escribía Wagner, ¿verdad? Pero es un texto absolutamente fundamental para comprender su poética y sus intenciones. Y entonces, ya también ahí en el exilio, es cuando empieza a pensar lo que luego va a ser la tetralogía, que claro, la tetralogía es la más importante epopeya operística que ningún compositor haya jamás abordado. A Wagner esto le lleva, desde marzo del 52, en realidad desde octubre del 51 ya lo había iniciado. En el 52 es cuando acaba el texto inicial del Oro del Rin, la versión inicial del texto del Oro del Rin, pues desde esa fecha hasta que concluye la partitura del Crepúsculo de los Dioses, la versión ya puesta en limpio, que es de noviembre de 1874, pues hay ahí casi 23 años nada menos, que son los 23 años de gestación y de realización de esa fascinante sucesión de 4 inmensos textos operísticos. Por medio, además, Wagner va a escribir Tristán und Isolde, que esto va a ser en el año 59, y Los maestros cantores en el 67.
Entonces el proyecto del anillo del Nibelungo, de toda la sucesión de 3 óperas más un prólogo, pues tiene antecedentes en la ópera de Wagner. Bueno, el primero desencadenante es cuando en el año 32 lee la mitología alemana de Jakob Grimm. Pero bueno, en su propia obra, el primer texto que está de alguna manera conectado con lo que luego va a ser el anillo es del año 48. Y es un texto que se titula El mito de los Nibelungos como boceto para un drama, que en realidad es una especie de cajón desastre, porque ahí se habla de los Nibelungos, pero los Nibelungos no tienen nada que ver con los Nibelungos que luego aparecen en el Oro del Rin y en el resto de las óperas, ¿no? Están mezclados los Nibelungos con los güelfos, con los gibelinos, con Napoleón y con Federico Barbarroja. Y naturalmente con los 2 temas, vamos, privilegiados de Wagner, que son la culpa y la redención. Entonces, ese mismo año, 48, pero el 28 de noviembre, escribe un poema que se llama La muerte de Sigfrido, Sigfridsdóttir. Este va a ser el germen de la última de las 4 óperas, del Ocaso de los dioses. Luego él lo pone lo pasa de verso a prosa, en una prosa poética, y en diciembre del 48 reúne a 8 o 10 amigos en su propia casa y entonces les lee el texto que acaba de escribir. Es interesante considerar que entre estos amigos hay 2 personajes que en el futuro van a ser fundamentales. Uno es Gottfried Semper, el arquitecto, que es el autor de la Semperoper de Dresden, pero que también es el autor del gran teatro de Bayreuth, de la Großes Festspielhaus de Bayreuth, ¿no? Y el otro es Hans von Bülow. Hans von Bülow es el director de orquesta que va a estrenar Tristán y es el hombre de cuya mujer se va a enamorar Wagner, que es Cosima, que es una hija de Franz Liszt, por cierto, y que bueno, ella al final acabará rompiendo y divorciándose del marido y casándose con Wagner, será su segunda y última esposa, ¿no? Bueno, pues estos 2 personajes están ya aquí en la lectura de Sigfridsdóttir. Entonces, mientras tanto, luego ya en Zúrich va a escribir un texto, en realidad es un libreto de ópera a la que nunca pone música, que se llama Wieland el Herrero, Wieland der Schmieder. Y esto es interesante porque aquí aparece un personaje, este Wieland, que es un herrero que rescata los metales del fondo de la tierra y hace con ellos un anillo mágico. Y entonces luego hay un rey, el rey Nidling, que se lo roba pues con argucias y con engaños. Claro, esto es un tema que va a aparecer precisamente en el Oro del Rin. Entonces, por medio, previamente, pues hay un personaje importante que se llama Eduard de Vrijn, que es un barítono, que luego es actor, que es director teatral, director escénico también, y este es el que le hace ver a Wagner que no puede hablar del amor de Sigfrido y de Brunhilde en la muerte de Siegfried, pues porque claro, no hay, digamos que tendría que ser una ópera inmensamente larga. Claro, de ahí se le ocurre a Wagner la idea de que tiene que escribir una obra anterior. Esa obra anterior va a ser precisamente Siegfried. Pero claro, una vez que ha escrito Siegfried, que ahí es donde se habla del personaje, que este personaje está en el Cantar de los Nibelungos, claro, y se le presenta allí como matador de dragones. Claro, tiene que contar por qué está ese dragón ahí, y entonces esto le lleva naturalmente a pensar que tiene que hacer otra ópera anterior en donde se cuente el origen de Siegfried, que claro, es el hijo de una relación incestuosa entre 2 hermanos, Sigmund y Sieglinde, y claro, ¿cuál es el dragón? Está custodiando un tesoro. ¿De dónde viene ese tesoro? Pues eso le lleva, lo obliga a ir a retocar otra obra anterior, a elaborar otra obra anterior, y esa obra anterior va a ser precisamente el Oro del Rin. De manera que esta inmensa epopeya operística tiene una gestación que en realidad es retrospectiva. De hecho, todos los libretos los concluye Wagner en el año 52. El primero es el de Valkyrie, que es las Valquirias, que lo acaba en julio, y los otros 3, el Ocaso, Siegfried, los hace en noviembre, y también a final de noviembre el del Oro del Rin. Pero en realidad el del Oro del Rin es el último libreto que escribe Wagner, aunque en realidad es la primera de las 4 óperas. Bueno, para conservar la nomenclatura del propio Wagner, el prólogo de las 3 óperas que van a venir a continuación. Entonces,
El tema de la mitología alemana, ya digo, a Wagner le fascina, desde que ha leído el libro de Jakob Grimm, y cuando escribe ópera y drama, ahí precisamente es donde le da sustancia teórica a esa idea que se le ha despertado a él mucho antes, que es la idea de que la ópera lo que tiene que hacer es reconstruir la tragedia griega con los procedimientos musicales modernos. En realidad la ópera, cuando nace en 1585, es exactamente por la misma idea, recuperar la tragedia clásica también. Pero claro, Wagner lo que pretende es llevar adelante ese proyecto utilizando para ello los referentes de la mitología germánica. Entonces, bueno, ahí empieza a trabajar, tiene que buscar diversas fuentes. Lógicamente, la primera a la que va es precisamente el Cantar de los Nibelungos, Das Nibelungenlied. Das Nibelungenlied data más o menos del siglo XIII. Actualmente se conservan 3 códices completos, ¿verdad? Y es un poema pues, muy largo, son 39 cantos, Aventuren, como se llaman, y cada canto pues tiene unas 20 tantas, entre 20 y 26 o 27 estrofas cada canto, que son, las estrofas son como un poco parecidas a lo que son nuestros tetrástofos alejandrinos. También tienen una división en 2 hemistiquios, pero allí están rimados no los 4 versos, sino de 2 en 2, es decir, son como 2 pareados sucesivos. Este texto, ya digo, existen estos códices y están conservados desde hace mucho tiempo, habían caído por completo en el absoluto desinterés durante todo el Renacimiento y el Barroco. Va a ser precisamente en los últimos años del siglo XVIII cuando se vuelven a poner, los estudiosos se vuelven a interesar por ellos. Claro, todo esto está coincidiendo con los gérmenes de lo que va a ser muy poco después todo el movimiento en favor de la unidad alemana. Y claro, entonces el empezar a buscar las raíces culturales para justificar el proyecto de una Alemania unida, porque claro, cuando nace Wagner, 1813, Alemania son del orden de 270 territorios que se hay, desde Prusia, que es muy grande, hasta Meiningen, que es un principado pequeñito, y hay ciudades-estados, en fin, y unos funcionan en régimen parecido a la República, la mayoría son monarquías, la unión aduanera no se produce hasta 1814, en fin, es un verdadero caos, y claro, la aspiración de crear una nación unitaria que tenga una cultura común es lo que lleva precisamente a interrogarse sobre las raíces míticas de semejante cultura. Y claro, ahí es donde aparece la nueva valoración del Cantar de los Nibelungos. El proyecto inicial de Wagner de la muerte de Siegfried se basa precisamente en los primeros cantos de este poema, pero concretamente para el Oro del Rin la fuente que se ha ido Wagner a buscar es completamente distinta. Son las Edas nórdicas, las Edas escandinavas, y concretamente la Edda en prosa, la que escribe Snorri Sturluson, que es también de comienzos del XIII. Ahí es donde están prácticamente todos o casi todos los personajes que van a aparecer en el Oro del Rin. Ahí está Wotan, que Wotan es el equivalente a Odín, y que como Odín le falta un ojo también, por aquello de que ha ido al árbol, a Yggdrasil, al árbol del mundo, a arrancar una rama para hacerse la lanza, ¿verdad? Está Donner, pero Donner es el equivalente de Thor, que es el dios del trueno. Está Freya, que en el original es Frog, que es la diosa esta del amor y de la belleza y demás, que claro es por la que tienen que cambiar los dioses para pagar la construcción del Valhalla. La idea del Valhalla viene también aquí de la Edda. Están las Nornas, bueno, las Nornas también aparecen en el Cantar de los Nibelungos. Y luego todavía hay otra fuente diferente, que es lo que se llama la saga de Andvari, que ahí es donde está un personaje muy importante, que es el personaje de Fafner, el gigante, que luego se convierte en dragón para conservar, para mantener o proteger el tesoro, ¿no? De manera que Wagner utiliza 3 fuentes, al menos, que son además absolutamente heterogéneas. Esto trae un poco a la memoria la idea de que cuando Wagner está escribiendo Tannhäuser, en el libro de su vida, en su autobiografía, que la escribe luego mucho más tarde, en 1875, dice que había leído la historia de Tannhäuser en Des Naves Wunderhorn, en Ludwig Tieck, en Hoffmann, pero que, y la frase es muy interesante, dice, sentía que el tema había llegado a los poetas de un modo deformado,
yo intentaba encontrar la forma auténtica de esta bella leyenda. O sea que la forma auténtica de la bella leyenda no es la que han escrito los poetas que han escrito de ella, sino lo que la fantasía le dicta al ciudadano Richard Wagner. Es de una desfachatez bibliográfica verdaderamente admirable por otra parte, porque la realidad es que con estos materiales dispersos Wagner ha creado una obra de una unidad, de una fuerza dramática, de una belleza absolutamente arrebatadoras. Pero el punto de partida pues es de un desprejuiciado verdaderamente notable. Entonces, sobre el tema del oro del Rin, pues se ha insistido mucho, se dice mucho que es una ruptura, por supuesto dentro de la historia de la ópera y dentro de la propia producción wagneriana. Esto es así a medias, porque la realidad es que Wagner, cada obra suya, es un salto en el vacío. Y es un salto en el vacío porque Wagner no es un hombre que trabaje dentro de la industria operística. Esto es solamente unos pocos años, los pocos años que está de Kapellmeister en Dresden. Luego ya funciona de otra forma. La comparación con Verdi es evidente, que además los dos nacen en el mismo año, 1813, los dos tienen su primer éxito con la tercera de sus óperas, con Nabucco y con Rienzi, respectivamente, y que además eso se produce el mismo año, 1842. Pero lo llamativo es que, claro, mientras Verdi lo que hace es, como tiene un público ya heredado, trabaja siempre, por así decir, en el interior de la industria operística. Y a lo que aspira es a un propósito de tipo regeneracionista, podríamos decir, ir cambiando los gustos de ese público. Claro, si pensamos en la evolución de Verdi, desde Oberto hasta Falstaff, Otello, es que parecen dos compositores diferentes. No hay una evolución igual en la historia de la música. Pero Wagner, como no trabaja en el interior de la industria, funciona de otra manera. Y cada obra suya es un salto en el vacío, porque Wagner, si Verdi es un regeneracionista, Wagner es un vanguardista, que no trabaja para un público ya existente, sino que a lo que aspira es a crear un público nuevo, un público que todavía no existe, y crearlo con sus propias obras. Son dos actividades y dos actitudes diferentes, pero de alguna manera son complementarias también. El caso es que, bueno, efectivamente, el Oro del Rin representa una ruptura dentro de la obra de Wagner, pero también sus obras anteriores, cada una de ellas. Y no solo en la obra de Wagner, en la historia de la ópera. En concreto, el Oro del Rin, la primera originalidad es la plantilla orquestal, que es la más grande que haya tenido ópera ninguna en la historia hasta entonces. Si en el caso de Tannhäuser ya era una orquesta con las maderas a 3, con 4 trompas, es una orquesta mucho más nutrida que la orquesta del operismo que se hacía en la época, aquí ya en el Oro del Rin estamos hablando de una orquesta con las maderas a 4, que naturalmente las flautas doblan con el piccolo, dos de ellas, el clarinete con el clarinete bajo, el oboe con el corno inglés, el fagot con el contrafagot, pero luego además hay 8 trompas, 4 de las cuales doblan con 4 tubas Wagner, que es un instrumento que se inventa y se crea especialmente para esto. Es un tipo de fliscorno, un tipo de tuba, pero que tiene una boquilla de trompa, para que la puedan utilizar los instrumentistas de la trompa. Eso es un invento verdaderamente genial. Entonces, bueno, hay 2 tubas tenor en si bemol y 2 tubas bajas en fa, más luego la tuba contrabajo, y luego 3 trompetas, trompeta baja en fa, 3 trombones, trombón contrabajo, la orquesta de cuerda, que son 16 y 16, los 8 grupos de violines, 12 y 12, violas y violonchelos, y 8 contrabajos, más luego hay arpa y 2 percusionistas, y en interno los famosos yunques de los nivelungos, que tienen que ser 9 pequeños, 6 grandes y 3 muy grandes, para que den coloridos y sonoridades diferentes. Es algo, ya digo, que no tiene precedentes en la historia de la ópera. Es una riqueza de sonoridades y una potencia expresiva descomunales, ¿no? Segunda cosa verdaderamente original es el primer libreto, y el primer libreto dentro de la historia del propio Wagner, que no está escrito en verso. Está en una especie de prosa poética que, claro, no tienen los versos no tienen la misma duración, tampoco tienen rima, y lo que les da su unidad interna pues es la aparición de ciertos fonemas que se van repitiendo. Esto es lo que los alemanes llaman Stabrein y nosotros llamamos aliteración. El ejemplo más ilustre en la poesía española de aliteración, más famoso, es el de la segunda estrofa de la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, cuando dice aquello famoso de el infame turba de nocturnas aves. La sílaba tur
repetida 2 veces, justamente coincidiendo con los acentos tónicos del verso, es algo de un virtuosismo poético asombroso, es el más famoso ejemplo de aliteración en la poesía castellana, ¿no? Bueno, pues Wagner escribe sus libretos de toda la tetralogía, porque luego en Parsifal va a volver a la escritura versificada, partiendo de esta idea y con un tipo de léxico deliberadamente muy arcaico, tratando de reconstruir, es una reconstrucción absolutamente ficticia, claro, pues un alemán antiguo, ¿no? Como el alto alemán antiguo, pero un alto alemán antiguo, digamos, que se lo crea el propio Wagner a partir de sus propias lecturas. Entonces, para hacerse una idea de esa sonoridad, nada más empezar, tras las vocalizaciones de las hijas del Rin, que son como unas onomatopeyas acuáticas, por otro lado muy eficaces, pues una de las primeras cosas que pasan es que Belgunde le dice a Flosshilde que Boglinde se ha ido para otro lado, que le ayude a capturarla. Y entonces se lo dice así, le dice, Flosshilde schwimmt, Boglinde fliegt, hilf mir die Fliegen de fangen. O sea que las sonoridades, hilf mir die Fliegen de fangen, les están repitiendo dentro del mismo verso, pues para darle una determinada sonoridad que no es la rima, pero tiene un papel homogenizador en cierto modo similar. La tercera y gran originalidad, quizá la más grande de todas, pues el tratamiento de la música, el comienzo. El comienzo del Oro del Rin es una de las cosas más originales, más sorprendentes, que carece de precedentes en la historia de la música, porque son 132 compases, es decir, 3-4 minutos según la interpretación, que lo único que se escucha allí es el arpegio de mi bemol mayor, hacia arriba y hacia abajo. Mi sol, si, mi, ya está, nada más. Esto es algo verdaderamente sorprendente. ¿Qué es lo que va variando ahí? Pues va variando la masa, porque cada vez hay más instrumentos, el color, por tanto, la dinámica, es decir, todos los elementos que se han considerado en la música como accesorios, como elementos de tipo adjetivo de la sonoridad, pues aquí son elementos absolutamente sustantivos, sustanciales. Esto es un cambio de criterio absolutamente trascendental y que no tiene precedentes. André Boguslav, que es un teórico, un magnífico escritor musical, a propósito de ese arranque absolutamente fascinador que empieza en las profundidades mismas de la orquesta y luego va paulatinamente ascendiendo a los registros superiores, ha escrito que de casi nada, dice Boguslav, de un estado apenas diferenciado de la materia sonora, de las profundidades nocturnas del registro instrumental más grave, emerge la gigantesca forma futura. Entonces es una gran belleza y además es verdad. La primera consecuencia de esta idea verdaderamente genial, bueno, hay que esperar mucho, esperar los años 50, cuando Karlheinz Stockhausen escribe su 9ª pieza de piano, que es un mismo acorde que hay que repetirlo una y otra vez, pues exactamente 142 veces, luego hacer una pausa y volverlo a repetir 87 veces más antes de lo que podríamos llamar la verdadera escritura serial de lo que viene a continuación. Es efectivamente hacernos perder, lo mismo que en el arranque de Wagner, hacernos perder el sentido del compás y el sentido del tiempo musical, convertir el tiempo musical en otra cosa diferente. Entonces, bueno, sobre este principio de arranque verdaderamente mágico del Oro del Rin, Wagner en su autobiografía, en la que hablábamos hace un momento, pues ha contado que esto fue pues como dicen los alemanes, una Erscheinung, ¿no? Una revelación, que una aparición. Y cuenta lo siguiente, que esto le pasó en La Spezia, estaba en este pueblo de la costa italiana, exactamente el 5 de septiembre de 1853. Y Wagner lo describe de este modo, dice, me había tumbado sobre un diván y no tardé en adormecerme en una especie de sonambulismo habitado por el acorde de mi bemol mayor, subrayado por motivos melódicos que se aceleraban, pero el acorde perfecto de mi bemol mayor, inmutable, parecía dar sentido a mi pesadilla. Comprendí entonces que estaba escuchando el principio del Oro del Rin. Esto es muy bello y muy poético, lo que pasa es que probablemente no es cierto. Pero bueno, porque en toda la correspondencia de ese año y de parte del año siguiente, de un momento que tendría que haber sido tan trascendental, Wagner no dice una sola palabra. La primera referencia que aparece en la correspondencia es a Emile Reiter,
la hermana de Carl Ritter, el amigo de Wagner de los tiempos de la juventud, ¿verdad?, en una carta del 29 de diciembre de 1854, o sea, año y medio después, que allí es cuando le dice a ella, bueno, pues que ha tenido ese sueño, esa revelación. Por medio de cuando él dice que ha tenido la revelación, a cuando le escribe a Emily Ritter la misma historia, que hay año y medio, por medio, hay un poeta amigo suyo, Georg Herberg, que le ha pasado 2 libros que en la vida de Wagner van a ser trascendentales, que son El mundo como voluntad y representación, y el otro, La Parerga y Paralipómena, ¿no?, de Schopenhauer. Entonces, que además Wagner los lee con verdadero frenesí. Concretamente en Parerga y Paralipómena, el segundo capítulo se titula Ensayo sobre la visión de los espíritus y las materias con ellos relacionadas. Versuch über den Geistersegen und was damit zusammenhängt. Eso es como, y claro, ahí es donde Schopenhauer habla de la visión que está al margen de los ojos y de la audición que está al margen de los oídos. Hay uno de los más importantes biógrafos de Wagner, que John Dietrich, ha escrito a propósito de esto, que quizá es más probable que Wagner pusiera una fecha atrasada a una idea musical y la combinase con alguna experiencia de otra índole a fin de realzar el aura de la obra mediante una imagen poética autobiográfica. Efectivamente, esto es mucho más plausible. Pero bueno, en todo caso, Wagner era un artista y la función del arte es crear la realidad, lógicamente. Y bueno, quizá todavía otra originalidad más importante aún es la construcción misma del discurso musical, bueno, músico dramático en el Oro del Rin. Porque no es una obra articulada por números, ni siquiera como en el caso del holandés errante, en realidad la unidad enunciativa es la escena, son bloques más grandes, sino que aquí es toda una continuidad músico-dramática, que es en realidad el desarrollo de una serie de motivos musicales muy breves, muy identificables, que luego se van a identificar, se van a relacionar pues, con objetos, con situaciones, con personajes. Entonces, ese juego de motivos que están, porque nunca se repiten iguales a sí mismos, claro, están en constante desarrollo, en constante elaboración, por parte de Wagner lo que supone es haberse llevado al terreno de la ópera el mundo del desarrollo sinfónico, es el sinfonismo que viene a tomar parte del mundo operístico. De ahí que la orquesta, que ya tenía una importancia extraordinaria en las anteriores obras wagnerianas, a partir de ahora tome un papel absolutamente protagónico, que como el propio Wagner ha dicho en ópera y drama, pues es el papel equivalente del coro en la tragedia griega, porque va recordando y anticipando acontecimientos precisamente a través de ese desarrollo motívico. Karl Dalhaus, que es un importantísimo analista y musicólogo, a propósito de esto, ha hecho una observación enormemente atinada, que es la siguiente. Dice, la coherencia lógica con que desde el Oro del Rin en adelante desarrollará Wagner las asociaciones formales a lo largo de cientos, de miles de compases, a partir de la recurrencia y la transformación de motivos breves, a quien recuerda, dices, a Brahms, más que a cualquier otro compositor, en tanto en cuanto en Brahms el esquema de la sonata como forma se ve absolutamente desbordado en la medida en que el desarrollo, en lugar de ocupar la parte central, se extiende a todo lo largo de la forma. Esto es absolutamente luminoso. Y también se podría haber dicho a propósito de alguna de las últimas obras de Beethoven, pero la comparación con Brahms es totalmente pertinente. Entonces, los motivos del anillo, una parte importantísima de ellos, del anillo del ciclo completo, están ya precisamente aquí en el Oro del Rin. Y se podrían dividir en 2 grandes grupos, los motivos diatónicos y los motivos cromáticos. Los motivos diatónicos, los más evidentes, algunos de los más evidentes, porque hay muchos, hay más de un centenar a lo largo de toda la epopeya operística, por los que se basan solamente en el arpegio mayor, como el arranque el mi bemol, que siempre es igual a sí mismo y siempre es distinto, porque claro, la idea del devenir, la idea de la naturaleza, el río,
que siempre no nos bañamos a veces en el mismo río, como dijo el filósofo, pero siempre es también el mismo río, aunque siempre sea distinto. De ahí esa constancia del acorde y esa constancia variación de la masa y del color. Bueno, pues los motivos que se basan solo en el acorde perfecto, así a vuela pluma. Está, por supuesto, el motivo del río, el motivo del devenir y de la naturaleza. Donner, pues tiene un motivo que también se basa en el arpegio perfecto. El anillo, también el tema del anillo, también se basa en el arpegio perfecto mayor. El motivo de la espada, que no va a coger verdadera significación hasta la obra siguiente, hasta Valquiria y hasta Siegfried. La fuerza de los dioses y también, podríamos decir, la ansiedad de los dioses cuando temen que van a envejecer. Todo eso está a partir del arpegio mayor, ascendente o descendente, según en este último caso, y motivos que sean de tipo cromático están todos relacionados con la aparición de Alberic, que es la aparición del acorde de séptima disminuida. Y entonces ahí está claro el propio motivo de Alberic, está la llegada suya, el Tarnhelm, o sea, la traición por la magia, la maldición del anillo. Todos esos motivos derivan de un núcleo cromático, de la misma manera que los otros han derivado de un núcleo diatónico, que en ultimísimo extremo es el arpegio perfecto mayor. Entonces, no es que los motivos reminiscentes no existan en la historia de la ópera. Eso existe casi desde que se inventó la ópera. Pero el protagonismo que adquieren y el convertirse en elemento estructural central, eso sucede por primera vez en El oro del Rin, con una fuerza y con una potencia que le dan a la obra, pues eso, su increíble importancia. Wagner compuso la música del oro del Rin entre el noviembre del 53 y el 26 de septiembre del 54. Hablamos ya de la partitura puesta en limpio. Y la obra se estrenó muy en contra de la voluntad de Wagner por expreso deseo de Luis II de Baviera, a quien, por cierto, nunca le agradeceremos bastante su apoyo a Wagner, ¿verdad? Pues se estrenó en el Teatro Nacional, en el Hof und Königliches Theater de Múnich, es decir, lo que hoy es la Bayerische Staatsoper, este mismo edificio con esa imponente portada de 8 columnas corintias, reconstruido de acuerdo con los planos originales después de su destrucción por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial, pues se estrenó el 22 de septiembre del 64, la dirigió Franz Bühlner, y el año siguiente, y también por empeño de Luis II, se estrenó allí Valquiria, la primera de las 3 jornadas, ¿no? El estreno completo del ciclo pues tuvo lugar cuando se inauguró el Teatro de Bayreuth, la Grosses Festspielhaus de Bayreuth, que esto sucedió en el verano de 1876. El oro del Rin, claro, por aquello de que es el prólogo, que es en un solo acto, que es mucho más corta que las otras 3, pues durante mucho tiempo se ha considerado como una parte menor, vamos a decir, del conjunto, lo que es absolutamente injusto. Es una obra de una belleza y de una fuerza enunciativa que merece, como de hecho ha venido ya luego sucediendo, tener un puesto como obra absolutamente independiente del resto del ciclo. O sea, en definitiva, como ha escrito Barry Mulligan, que es una obra que tiene personajes que no aparecen, pero muchos personajes además, que no aparecen en el resto del ciclo, y también soluciones formales que tampoco están en el resto del ciclo. Y como él mismo dice, en definitiva y por todo ello, es una obra sustancial por derecho propio.